Bienvenidos, gracias por atender a este webinario y a los anteriores también. La semana pasada hablamos del profeta Amós. Fue algo de una introducción general. Vimos quién era, cuál era su estilo. Era el primer profeta escrito. Significa que el texto que él hablaba, escribía él o sus discípulos, pero también hay algunos pasajes muy cortos de una narrativa. Profeta que declara que no es profeta profesional, como un grupo de profetas que era conocido en aquellos tiempos. Él es una persona posiblemente no un simple pastor, sino dueño de ganado que sigue la orden de Dios para hablar con el pueblo en el reino de Israel. Él mismo viene de la ciudad de Tecoa, cerca de Jerusalén, en el reino de Judá. Él va y actúa principalmente a causa de la situación política, lo que ha pasado en ambos reinos. Es una época de bonanza, de prosperidad en ambos reinos, pero el rey de Israel, Jeroboam, posiblemente él y la dirigencia en esta época llevan la idolatría al reino de Israel, al reino del norte, y por otro lado la prosperidad causa diferencias entre estratos sociales. Y sale el profeta que relaciona la conducta moral con el destino del pueblo de Israel. Él declara que el destino del pueblo será diferente, va a llegar la destrucción del reino de Israel y el exilio, porque no hay justicia social. Él dice que seguir llevando sacrificios a ese templo que construyeron en Betel los reyes anteriores, los reyes del reino de Israel, es un pecado, no es algo que les va a favorecer en los ojos del Señor. Entonces él empieza una lucha para la moral, la ética. Además están en ese libro algunas profecías para otros pueblos, pero nosotros nos vamos a concentrar en las profecías hacia el reino de Israel. Este es como un subtítulo, porque esto es lo que vamos a ver, la importancia de la conciencia social en la historia nacional. Es una idea nueva que viene para acentuar que Dios pide no solamente a cada individuo, sino a todo el pueblo cierto tipo de conducta moral, de conducta ética, de seguir los mandamientos de la relación que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo, proteger a los estratos sociales más débiles,
que haya justicia social, que no haya abuso de la ley, que no haya errores judiciales, que para eliminar esas diferencias sociales, para eliminar la explotación de los estratos sociales bajos, de los pobres. Él dice que hay un fraude, transgresión en la parte de la moral, de la ética, de la justicia. Y esto es lo que va a traer un desastre nacional y va a determinar la futura vida del pueblo, de la casa de David y del pueblo de Israel. Particularmente habla mucho del reino del norte. Después de esa introducción vamos a empezar la lectura. La semana pasada hablamos del estilo de Amós. Hoy vamos a dedicarnos principalmente al capítulo 2, Amós Bet, y también leeremos a lo mejor, si hay tiempo, algo del capítulo 5. Cada versículo lo vamos a leer, lo vamos a analizar. Como siempre, me gustaría pedir voluntarios que quieren leer. Solamente antes de empezar, les quiero decir que noten ese estilo del cual hablamos la semana pasada, el estilo de los números 3 y 4, que es un estilo muy famoso para las profecías de los profetas clásicos y por supuesto muy famoso como el estilo literario poético de Amós. Lo que sí, otra cosa que quiero agregar respecto a la lectura, también alguien que lee hebreo, también alguien que lee español. Quiere leer los versículos en español, para que haya alguna participación. Y si lo quieren hacer, hay que levantar la mano. Si me lo envían por escrito, no puedo prometer que siempre veo todo, ¿sí? No, es difícil ver todo. Entonces, vamos a empezar. Shalom, Oscar, ¿cómo estás? Oscar, en hebreo, ¿verdad? En hebreo. En hebreo, muy bien. Pero tienes que arreglar tu micrófono. Trata de arreglarlo, lo voy a volver a abrir, porque hay un ruido. Hay un ruido. Ahora busco a alguien en español. Jorge. Jorge, ¿en español o en hebreo? Jorge. No se escucha. Jorge, ¿español o hebreo? Lo siento, no puedo escuchar. Vamos a seguir un poquito más. Gordon, ¿hebreo o español? Ya te paso el micrófono, un momento. Sí, Gordon. ¿Español? ¿Puede escucharme? Sí, ahora sí te escucho. Mi español está oxidando un poquito. ¿Y hebreo? Creo que... si puedes leer. Bien, sí, bien. sí. Solamente te quiero pedir que esperes un momento. Vamos a empezar con el hebreo como siempre y después tú lees, ¿sí? Cada versículo, 2 versículos van a leer. Una persona, Oscar, lo va a leer en hebreo y tú en español. ¿Primero en español? No, primero en hebreo. Oscar, ¿qué pasa? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escucho. Sí,
Sí, yo creo que sería mejor si quitan el video, los dos. Sí, quitar el video para que no haya interferencia a lo mejor. Vamos a ver si esto ayuda. Oscar, puedes empezar. Amar Adonai, al Shlosha Ishei Israel, ועל 4 לא אשיבנו, על מקרם הכסף צדיק, ועליון ועבור נעלים. נעליים. Ajá, na'alaim. Muy bien. Muchas gracias. Gordon. Bueno, ¿puede escucharme? Sí. Sí. Bueno, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Muchas gracias. Ya volveremos contigo. Mucho gusto. Igualmente. Bien, entonces vamos a iniciar la conversación. En total, Amós culpa al reino, a los habitantes del reino del norte por 3 pecados. No, por 4. O sea, en total son 7 pecados. 7 pecados en la moral, en la parte de la moral, de la ética. Y vamos a nombrar el primero. El primero es al Mihram Bakesef Tzadik. Ya ustedes conocen la palabra tzedek, justicia. Tzedek es justicia y tzadik es el justo. ¿Qué es el justo? Es la persona que sale inocente en un juicio. Es la persona que el fraude es tan grande, la injusticia es tan grande, que aunque él sale justo, sale la parte que gana en el juicio, porque los jueces reciben soborno, que lo venden. O sea, el veredicto ya no es un veredicto de justicia, sino un veredicto que está influenciado, influenciado por la parte del dinero, que ellos reciben dinero para que este justo no gane en el juicio. Otra cosa, este mihram viene de la raíz mem chaf reish. La raíz mem chaf reish significa vender. Esta raíz hebrea, mem chaf reish, significa vender. O sea que a veces a la persona que no recibió el veredicto que merece, inclusive es inocente, pero por ejemplo, si él le debe dinero a alguien y ya lo ha pagado y salió bien en el juicio, pero los jueces deciden que él no es el ganador porque le dieron soborno, entonces él en este momento, cuando pierde el juicio, a lo mejor no tiene suficiente dinero para seguir su vida regular y se va a vender casi como esclavo, como siervo a alguien. O sea, la situación de este justo va a ser inclusive peor. Y aquí está el paralelismo. Este justo, esta persona que ganó en el juicio por la parte moral, pero según el veredicto no, a él lo venden por lo más barato que es el precio de zapatos. O sea, si le pagan inclusive un poquito a los jueces, ya ellos no dan el veredicto correcto.
el justo, el que es inocente, él es el que sale perdiendo en este juicio. Esto es número 1. Vamos a colocar el número 1 aquí. Este es el primer pecado. Y seguimos un versículo más. Ahora el versículo contiene el 2 pecados, el 2, espero que lo vean, y el 3. ¿Sí? Estamos contando 2 y 3. Entonces, Oscar, si quieres leer, por favor, los 2 versículos. ¿Estás con nosotros todavía? ¿Me escuchas ahora? Sí. Hashafim alafar eretz berosh dalim vederech anavim yatu veish veaviv yelchu al hanara el hanara leman talel et shem kochi. Muchas gracias. Y Gordon, ¿estás listo ahí? Micrófono abierto para leer en español. Bueno, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Muchas gracias. Bueno, entonces el 2 es pisotear a quién, a los pobres. 2 cosas. Uno, la palabra pobre, que a lo mejor los que saben hebreo, que están ahí, que están en los cursos, es ani. Ani es pobre. Aquí tenemos una forma más arcaica, de una época más arcaica del idioma hebreo, que había una confusión entre yod y vav. A veces aparece la vav en lugar de la yod. Muchas veces verán la misma palabra con 2 yod o con una yod. Aquí hay una vav y una yod. Pero por otro lado, la palabra anav en hebreo es humilde. Humilde no como contrario de rico, sino humilde como contrario de alguien que todo el tiempo habla de sí mismo, que es muy orgulloso, en vano, podemos decir. Entonces hay 2 significados de la palabra anavim. Hay otra cosa. Esta expresión que está al principio, hashoafim al afar aretz. Hashoafim al afar aretz. Eso es pisotear. Pisotear. Afar es el polvo de la tierra, y pisotear o bajar la cabeza, o bajar el orgullo, o bajar la personalidad, el ser que no es poderoso, que no tiene dinero. El 3, Veish ve'aviv yelchu el hanara. Aquí hay una transgresión de la moral, de las leyes de la vida personal, de las relaciones sexuales, muchas de esas leyes que aparecen en el libro de Levítico.
podemos entenderlo como un padre que lleva a su hijo con él por un camino de libertinaje sexual, o podemos también pensar en aquella época los pueblos idólatras tenían no solamente sacerdotes hombres, sino también sacerdotes mujeres, y habían prostitutas sagradas en los lugares, al lado de los altares habían actos de prostitución que se llamaba este tipo de mujer se llamaba Kedesha. Kedesha, ven que la palabra Kedesha corresponde a la raíz de Kodshi. Kadosh es sagrado y Kedesha eran las mujeres que estaban al lado de los altares en los templos de cananeos, y esa costumbre posiblemente fue también parte del culto en el reino de Israel. Podemos ver en el 2 y el 3 acá, inclusive podemos cambiar y decir que a lo mejor hay aquí 3 transgresiones, que esto es el 2, Hashoafim al Afar Eretz, los que pisotean los pobres, y acá Derech Anavim Yatu, este es el 3, porque si no, no vamos a encontrar 7 transgresiones. O sea, Shoafim al Afar Eretz, Berosh Dalim, y esta parte del versículo es el desviar el juicio a favor del rico y no a favor del pobre, aunque el pobre, el humilde, es el que tiene razón. Y aquí entonces va a ser el número 4. Muchas veces tenemos más que una interpretación, ¿sí? Entonces, seguimos ahora. Un versículo más. Lo que ven aquí es una foto de un altar cananeo antiguo. Simplemente para entender el concepto, porque cada uno de nosotros tiene otro concepto de cómo eran los altares en aquellos días. Se supone que esta parte, estas cosas aquí, las 4, son los cuernos del altar, que según una cierta tradición, si una persona inocente busca refugio, puede refugiarse hasta que salga la justicia y lo dejan de perseguir, puede refugiarse al lado del altar, agarrando en su mano uno de los cuernos del altar. Bien, entonces, aquí, ¿qué hay aquí? Vamos a pedir a Gordon si puede cerrar la cámara de video, y voy a ver si hay alguien más lo público que quiere leer. Jorge, tienes micrófono, puedes leer. Jorge, pero no te escucho. Jorge. No escucho, Jorge Correa, lo siento. Y tampoco quiero tomar mucho tiempo de la clase para... Sí. Jeremías, ¿quieres leer en hebreo o en español? No, en español.
En español, bien. Entonces, yo leo en hebreo y tú lees en español. Gordon, ¿puedes cerrar la cámara de video, por favor? Para que no interrumpa en el sonido. En hebreo. La cámara tuya, your video camera, please close it. The video, okay? Okay. Bien, entonces, dice así. Ve'al begadim chavulim yatu etzel kol mizbeach. Ve'yein anushim ishtu beit Elohehem. Begadim chavulim, aquí esta es la palabra clave de este versículo y creo que era Jeremías para la lectura, si puedes abrir el micrófono. ¿Escuchó? Sí. ¿Se me escuchó? Sí, se te escucha. Sobre las ropas empeñadas, se acuestan junto a cualquier altar. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Gracias. Ahora cerramos micrófono. Begadim chavulim. Después que salió el veredicto, sale el veredicto, las personas que no han devuelto sus deudas, que alguien le prestó dinero y ellos no pueden devolver ese dinero a tiempo, según la ley, se puede tomar una prenda de ellos de empeño. Esos son begadim chavulim, las ropas empeñadas. Ahora puede ser ropa y puede ser cualquier otra cosa que tiene esta persona. Pero si hablamos de personas pobres, mucho no tienen sino la ropa que tienen para cubrirse durante el invierno, por ejemplo. Entonces, aquí hay una forma figurativa de decir que los injustos, los acreedores toman esa única ropa que tiene la persona y la usan como alfombra, podemos decir, como cobija, como poner algo para poner en el piso, para acostarse ahí al lado de cualquier altar. O esta forma de ponerse en el piso, echarse en el piso al lado del altar, también nos recuerda a actos que se han hecho como costumbre, a rituales de los pueblos cananeos al lado del altar. Cualquier tipo de ritual al lado del altar. También dice que al lado del mismo altar se sentaban como para una fiesta, una cena o una comida festiva, y tomaban vino que compraban de ese dinero que le quitaban a los pobres. Otra vez voy a raíces. La raíz Ain, Nun, Shin significa castigo. Ain, Nun, Shin, castigo. O sea, ellos toman vino que compraron con el dinero de la multa que le pagaron los que perdieron en el juicio. Además, esa costumbre de tomar vino y todas esas conductas no aceptadas, no respetuosas en la casa de sus dioses. Fíjense, Beit Elohem no es la casa de Dios,
no es la casa del Dios de Israel, es la casa de sus dioses. La casa de Dios va a ser Beit Elohei Israel o Beit Elohim. Elohim, la palabra general que cuando aparece así es el Dios, pero Beit Elohim, la casa de sus dioses. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Yo leo en hebreo y Jeremías tú lees en español. ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כעלונים, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. Jeremías, ¿estás ahí todavía? ¿Puedes leer en español? Destruí delante de ellos a los amorreos, que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Muchas gracias. Entonces, a partir de ahora, ven que ha cambiado el color. Yo, aquí habían dos pecados más que se me olvidó señalar. El de la ropa es 6 y lo del vino es 7. Entonces, aquí empezamos con otro tema. Ahora, a partir de del versículo 9, que empieza con la palabra Va'anochi, empieza la respuesta del Dios de Israel a estos pecados. Quiere demostrar la diferencia entre lo que hace el pueblo y lo que Dios ha hecho para ese pueblo. Y está enumerando todo lo que ha hecho para el pueblo, hechos históricos. Entonces, nosotros la semana pasada hablamos de los conocimientos amplios que tenía Amós en la historia del pueblo. Y aquí se refleja en esos versículos, este y los siguientes, se refleja ese conocimiento. Vamos entonces a poner atención a la palabra de Anoji. Y aquí se habla de la conquista y la destrucción de los arameos, antes inclusive que ellos entraron o ayudándoles en sus luchas contra los pueblos de Canaán. Nosotros sabemos que algunos pueblos han quedado y no lo han podido destruir completamente durante la conquista con Josué, con Yoshua, pero el pueblo, el emorita, desapareció. El emorita era un pueblo fuerte, tan fuerte como los cedros, por ejemplo. Entonces aquí hay algo que encontré, una foto de un cedro, o de los encinares también, que son fuertes, que son altos. Y no solamente que era destrucción del árbol, sino era destrucción total entre el fruto que está arriba y las raíces abajo. Esto es un hecho histórico. Vamos con otro hecho histórico. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה, לרשת את ארץ האמורי. Jeremías, último versículo. ¿Sí? A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Gracias. Entonces tenemos otra vez
un hecho histórico famoso, la salida de Egipto, de Eretz Mitzrayim, los 40 años en el desierto, que es una época que estaban bajo la protección continua del Dios, y último, heredar, o sea, entrar a la tierra y conquistar la tierra del otro pueblo, del pueblo emorita. Otra vez está, por supuesto, la palabra Anoji al principio, y yo, como una posición contraria a lo que hace el pueblo. Y por otro lado, la relación muy cercana entre la conducta del rey y de los estratos sociales superiores, en contrario que hacen ellos y que hizo Dios para el pueblo. Ahí la conducta moral tiene una relación muy cercana con el destino del pueblo. Y seguimos uno más. Algo más. Va'akim, ahora no hay Anoji, Va'akim mibneichem li nevi'im, ומבחוריכם לנזירים. האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני, ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. Los profetas y los nazareos, los nezirim, nazir es una persona, la raíz nun zain resh, una persona, podemos decir, por ejemplo, en aquellos tiempos como Sansón o como Samuel, una persona dedicada a Dios. No significa que no se casa o que no tiene hijos, sino que ciertas partes de ciertas conductas de él son dedicadas a Dios, como Samuel, como Sansón. Entonces, por ejemplo, Samuel, que no creció en su casa, creció en el templo. Estos hijos de ustedes que Dios escogió para ser profetas, para ser líderes de la comunidad, para llevar a la comunidad en el camino correcto, a estos, en alguna forma, ellos fueron los escogidos por Dios, pero le dieron a los nezirim, a los nazareos, vino, que eso fue una de las promesas que hicieron de no tomar vino, y no querían escuchar a los profetas. Los profetas fueron perseguidos. Eso lo vimos la semana pasada, cuando Amatzia le dice, en nombre del rey, el sacerdote le dice a Amós que deje de profetizar ahí, que se vaya de vuelta al reino de Judá. Entonces, la conducta ingrata del pueblo a todo lo que su Dios ha hecho para ellos. Hasta aquí, por el momento, va la reacción de Dios, y ahora vienen las palabras del profeta que habla del castigo. Este es un versículo muy interesante porque hay imágenes de la vida de los agricultores, de la vida del pueblo, imágenes conocidos. Si esa es una carreta, está
llena de trigo, por ejemplo, y entonces pesa mucho. Esa es la imagen de una carreta que pesa mucho, pesa para la persona que la quiere levantar. dice, הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לה אמיר. Es la imagen de la vida que todos conocen ahí y además nos refleja algo de la personalidad de Amós, que habla del mundo que él conoce de cuando era no era profeta antes de escuchar ese llamado, cuando él era parte del pueblo y no sabemos si era dueño de ganado o era pastor, simple pastor, pero conocía esa vida. Carlos, veo tu mano arriba. Sí, Carlos. Shalom. Shalom. ¿Quieres leer en hebreo o en español? En español, en español. En español. Adelante. Por eso yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Entonces, tenemos una forma ilustrativa, figurativa, que es apretar. Esta palabra en hebreo, me'ik y ta'ik, esta palabra da la impresión de mucha presión, una presión tan alta, tan fuerte, que impide moverse. No se podrán actuar más, no podrán levantarse de ese peso, de esa presión, de esa situación difícil que llegará. Y ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Vamos a hablar de la poesía bíblica muy en breve. La poesía bíblica está basada en paralelismo. Cada versículo puede tener 2 o 3 partes y hay paralelismo de diferentes tipos. Vimos una vez paralelismo de que una parte del versículo, la A, es paralela a la B, pero hay otros tipos de paralelismo. No solamente A y B, sino, por ejemplo, aquí tenemos algo de continuación. Esta es la primera parte, es general, y la segunda parte es más detallada. Explica el verbo que está aquí con la imagen de la carreta que está llena de gavillas, llena de trigo, llena de maíz. Y entonces vamos a leer de una vez 3 versículos y analizar después el paralelismo. Vamos a hacer así. Carlos, ¿estás aquí conmigo todavía para leer el español? Correcto, sí. Sí. Eduardo, ¿quieres leer en hebreo? No recuerdo si tú lees en hebreo o en español. Vamos a ver, Eduardo. En español. Español también. Fernanda. Bien. Fernanda, ¿tú puedes leer en hebreo? No. Fernanda, ¿puedes leer en hebreo? ¿Sí, Malca? Sí, puedes leer. Entonces, Fernanda,
vas a leer en hebreo y quiero alguien más. Cada estrofa en hebreo, si puedo conseguir 2 personas más. Me encanta que participen en hebreo. María Mercedes, ¿quieres leer en hebreo? ¿Sí? María Mercedes. Yo quería que participen más en hebreo. ¿Sí? Sí, María sí, Mercedes, está bien. el versículo de la segunda parte, ¿sí? Y Oscar, la última parte, ¿sí? 3 personas en hebreo, 1 en español, y vamos a leer. Bien, Malca, ¿me escuchas? Bien, todavía, sí, te escucho. Bien. Cada versículo lo leemos en hebreo y después en español, y después vamos a hacer el análisis. Empezamos. Era Fernanda, ¿no, María? ¿Sí? Oscar, tienes que mantener tu micrófono cerrado mientras leen los demás, porque se escucha un ruido. No. Ok, muy bien. Entonces, para empezar, el versículo 14. Veo que esto no va a funcionar. Yo quería hacerlo más como una clase, pero no. Sí, Fernanda. ¿Puedes leer, Fernanda? No te escuchamos. Sí. Bueno, sí, ya, adelante, ya. adelante. Bien. Sí, es que no, se me desconectó. Bien. Beabar, manos, Mikal, Behatzak, lo, Yeametz, con Jojo, Sí. Begibor, lo, Yemales, Nafsho. Muchas gracias. Cierra micrófono ahora. Entonces, había una persona para español. Sí. Es difícil. Hoy no lo logro hacer, lástima. Quería como un juego de un lado en español, un lado en hebreo. El ligero no podrá huir, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente liberará su vida. María Mercedes, el segundo versículo. Sí. Betofet. Akeshet lo Yaamot Bekol Bekal Beraglav lo Gemalet Berohev Asus lo Gemalet Nafsho. Gracias. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el jinete salvará su vida. Y el último, Oscar, ¿tú lees en hebreo? Sí. Veamitz libo bagvorim Aarón Yanus Bayom Hau Neum Adonai. Muchas gracias a todos. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Ahora vamos a analizar, porque las palabras cuando ustedes leen en español y entienden, ven que son imágenes de
del mundo, y ahora ya no es de agricultura. Tuvimos mucho del mundo de día a día, de la vida diaria, de la agricultura, del culto. Ahora estamos hablando podemos decir, del ejército. Y vamos a ver diferentes tipos de soldados en ese ejército. Entonces tenemos Tofes HaKeshet, el que usa el arco. Tenemos el jinete, Rojev Asus. Tenemos el que sabe corre rápido, Kal Beraglav. Tenemos como lo máximo el que es Gibor o Amitz, el más valiente. Pero ahora lo vamos a ver en forma de paralelismo. Y ese es un paralelismo muy especial. Ven, el arquero, aquí está el arquero tenía que estar de pie cuando usaba el arca y la flecha. No precisamente con un caballo así, esos son a lo mejor los asirios, pero eso es lo que se consigue para demostrar. Y no es fácil estar así de pie. Entonces, fíjense en la forma gradual en la que esto está construido. Voy a cambiar para otro color para que se pueda notar. Ve'avad manos nikal. El ligero no podrá huir, esto es A. Ve'chazak lo ye'ametz kocho. No le ayudará su fuerza, esto es B. Ve'gibor lo yamalet nafsho. Y el valiente no liberará su vida, esto es C. Vetofes HaKeshet, ese arquero, lo yamod, no resistirá. Yo lo tomo con traducción literal. No va a poder estar de pie cuando él tiene que usar su arma. Bien, a ver. Tenemos el que corre rápido no va a poder huir. Ahora ve, en español también hay no. En español hay 4 veces no. ¿Ven? ¿Ven la estructura? En hebreo hay 3. 1, 2 y 3. Los verbos que describen lo que no puede hacer. Los verbos que son contrarios a la característica de la persona. Pero en la primera parte, en el A, hablamos del que corre rápido. Aquí no hay lo. Y aquí, en lugar de empezar con la persona, se empieza con el verbo. Todo lo demás, B, C y D, empiezan con la persona o con el soldado, que esa es su experticia, vamos a decir, o su cargo en el ejército. Ahora vamos a la otra parte y vamos a ver cómo va el paralelismo en la segunda parte. Vekal beraglav lo yemalet, el ligero de pie no escapará. Rojev Asus, el jinete, lo yemalet nafsho. Ve'amitz libo, bagiborim arom yanus. ¿Qué tenemos acá? Yo tengo una sensación que no está bien. Pensé que una línea me faltaba. Entonces tenemos acá el Kal Beraglav y el Rojev Asus, el jinete y el que corre rápido, ¿verdad? Aquí empezamos con A, este es el mismo A, ¿verdad? Entonces tenemos A y D y C. ¿Ven?
A, B y C. Y otra vez tenemos lo, una vez, dos. Y después la conclusión, el más valiente huirá. Fíjense en la estructura, fíjense en la forma que está escrito. Cuando lo escribimos de esta forma escalonada, graduada, llegamos al final después de repeticiones de palabras. El más valiente es el último, y mientras es el más valiente entre todos los valientes, es el que más rápido va a huir o va a desaparecer o no va a tener fuerza para luchar en esta última guerra. Es un pequeño ejemplo. Si ahora vemos toda la estructura, y vamos a imaginarnos que la escribimos de esta forma que escribimos antes, ¿qué efecto tiene? Primero el efecto de la imagen, de la expresión figurativa, pero también la forma. Entonces, cuando hablamos del profeta Amós y de otros profetas, siempre nos fijamos también en la poesía, en la parte artística. Y hasta aquí es el capítulo 2. Tengo otras muestras del libro de Amós cuando habla respecto a la justicia social, pero como costumbre, como siempre, vamos a dejar un poco tiempo para que ustedes expresan sus impresiones, sus ideas. Algunos van a, si quieren participar, si quieren aportar, pueden levantar la mano y vamos a escuchar y después seguiremos leyendo. Ahora no es para leer, sino para opinar. Los que tenían antes la mano para leer, entonces la pueden bajar. Valentín, ya te paso el micrófono y lo voy a abrir también. Sí, Valentín. Shalom, Blanca. Shalom, sí, te escucho. Gracias. Quería decir algo porque le he enviado varios emails, varios correos. No es sobre precisamente lo que estamos tratando ahora, sino el webinario pasado que hace varios webinarios atrás sobre proverbios, que estaba buscando, a ver si lo había puesto en los videos y no lo encontré porque lo necesito, pero estoy preparando un trabajo. Bien, los webinarios, y por favor te voy a contestar, pero los otros, si quieren hacer preguntas respecto a asuntos administrativos y técnicos, este no es el momento. Pero no han salido todavía grabaciones y no salen automáticamente grabaciones del webinario en los caseros de los estudiantes de eTeacher. Tampoco salen en YouTube todavía. Están en proceso de reiniciarlo, pero todavía no hay. No me llegó un email tuyo. Si me quieres escribir a mí o en el foro de estudiantes, yo te contestaré respecto a un versículo específico. Pero en la grabación no está disponible todavía. Ok, entonces, bien. Otra cosa. Me asombra ver, no había notado, no lo había visto así de esa forma, cómo se está tratando la conciencia social aquí. Solamente había pensado, según leía Amós, que, bueno, lo hemos tratado en la congregación, que
Amós está llamando la atención sobre el comportamiento del pueblo, pero no lo veíamos desde el punto de vista de conciencia social, sino de, propiamente dicho, el pecado. Me ha interesado mucho esta parte porque en América Latina tenemos muchos problemas en este sentido. Muchas veces el trato para las personas con menos condición siempre no es igualitario, siempre es un poquito vejatorio, un poquito abusivo. O sea, no hay mucha justicia realmente. Entonces, la verdad es que me interesa muchísimo esto. Esto lo voy a tratar de copiar luego. Estoy loco porque salgan todas estas cosas, porque me estoy metiéndome a cada rato buscando y cosas, me van a perdonar, ¿verdad? Pero esto lo voy a buscar porque la verdad es que si nuestro Dios ve las cosas así, pues nosotros pues, nos sentimos como con un poquito más de fortaleza y de esperanza de que algún día pues sabemos que el Señor va a hacer justicia, pero como de que algún día como que haya un poquito de cambio, ¿verdad? Aquí, Sí. la verdad, mirando todo esto, como el Señor dice, el ligero no podrá huir, que es una cosa tremenda. Me hace recordar, como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? De dónde me esconderé, no hay forma de esconderme. El fuerte no le ayudará a sus fuerzas. A mí a cada rato me llega la problemática de que me siento como tan débil porque me están atropellando. Todas estas cosas me tienen bien, bastante asombrado y muy bueno. Me hace sentir bastante bien. Me gustaría como profundizar un poco más. Muchas gracias. Tengo mucha atención. Muchas gracias. Sí, Yoshua. Shalom. Shalom, shalom. En la lámina número 4, marca, el verso 6 dice, en la 4, esa es. Por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo. Cuando nosotros leemos, aparentemente nada más son 4 pecados. No, son 7. Entonces, está mal traducido ahí, o sea, porque da a entender que nada más son 4, ¿verdad? Dice por 3 y por el 4, no dice por el 4. Ok, ahí está la problemática de que cada vez surge de la traducción. Arba'a es 4, Revi'i es el cuarto. El cuarto día de la semana en hebreo es Yom Revi'i. Los días de la semana son números primer día, segundo día, etcétera. Así que es Arba'a y en total son 7. Y la semana pasada mostramos que también había otro versículo que decía 6 y 1, total 7. Y 7 es un número tipológico, un número simbólico que se usa. Por eso había que encontrar aquí 7. No era tan fácil por interpretación encontrar 7. ¿Está claro? Busca otra traducción. Yo de una semana para otra tengo muchísimas otras clases y entonces agarro una traducción. Posiblemente esta es la que uso generalmente, que es la Reina Valera. A veces busco, cuando veo que hay una diferencia muy grande, busco en otros, pero es 4. Tiene la misma forma que Shlosha, Arba'a. ¿Ves? 3, 4. Bien, gracias. Voy con Surama. Sí, Surama. Shalom, Malca. Solamente para la pregunta que hizo el compañero, dice en la traducción de Moisés Castleton, dice, así dice el Eterno, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no me desdeciré porque venden al justo por plata y al necesitado por un par de zapatos. Ahí está más claro que son 7 pecados. Sí. Muchas gracias. ¿Ves? Yo en el apuro no miré a Katzenelson esta vez.
Gracias, Surama, muchísimas Shalom, gracias. Malca. Shalom, shalom. Bien, vamos a ver si hay algo más y si no seguimos porque hay algo muy interesante, algo más. Jeremías, ¿tú querías comentar o era para leer nada más? ¿Sí? ¿Querías comentar también? No. Bien, entonces vamos a seguir un poco más y después Hola, al hola. final, ¿sí? Yo pregunto, Hola. ¿sí? Mira, era nada más sobre la cuestión del punto dice de aplastar o algo así. Más que nada se entendería como aplastar, ¿no? El Sí, texto. sí. El de apretar es sería más como aplastar, ¿no? Como más expresivo, ¿no? Sí, sí, correcto, Ah, ok. correcto. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Entonces ahora vamos a leer del capítulo 8, Amos Het, y tenemos aquí un verbo que ya lo vimos antes, y muy parecido a lo que vimos antes. Primero voy a lo que vimos, y porque ustedes lo pueden ver en el libro también. Aquí ven el versículo 7. El versículo 7, casi palabra por palabra, la misma idea y las mismas palabras. Busquen el 7 si tienen sus Biblias ahí, y vamos a leer paralelamente el capítulo 8. Dice, Shim'u zot hasho'afim evion velashbit anvei aretz. Hablamos ya que se habla de la explotación de los pobres, y yo quiero nada más llamar la atención que el verbo sho'afim está aquí también, eso de explotar, de aprovecharse, y la palabra que vimos antes, que yo les dije que anavim, que aparece ahí con la vav, es una forma arcaica. Lo que tenemos aquí es algo irregular. Tenemos la palabra tal como apareció originalmente en ese manuscrito del cual se copió todo y llegó a la imprenta, y hablamos de un proceso desde el siglo 7-8 antes de la era común hasta la Edad Media o más adelante. Se quedaron con esto, y los Nakdanim, los filólogos que pusieron los puntos diacríticos a las consonantes hebreas para que se pueda leer el texto, también hicieron los sofrim, los escribas, también en la Edad Media y más adelante también, cuando vieron una palabra que no era posible leer, la interpretaron como si fuera esta la forma correcta. Aniyei, pobres. Entre anavim y aniim, estas son las dos palabras. Simplemente para que ustedes pongan atención y vean que cuando hablamos en hebreo el desarrollo del idioma, hablamos también de un idioma que empezó en una tradición oral hasta que llegó a ser escrito, hasta que llegaron a poner vocales. Habían cambios en el texto y se pone esto dentro del texto para poder entender esta palabra que no tiene vocales. Algo que no se hace generalmente, ¿sí? No se agrega ni se quita palabras. Pero estos son los escribas que tenían esa autoridad de hacer comentarios, y posiblemente en algún momento también como edición se aprobó poner la palabra así.
entre paréntesis. Aquí se habla del pecado que no está mencionado en el segundo capítulo. En el capítulo 8 hablan de los comerciantes. Los comerciantes que quieren que pase el día festivo para que puedan volver a abrir sus negocios y engañar a la gente con fraude no solamente en los precios, sino en cuando van pesando la mercancía. Ustedes pueden leer el español, yo lo leo en hebreo. לאמור, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, והשבת ונפתחה בר, להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעוות מאזני מרמה. La necesidad de los comerciantes de abrir sus tiendas, inclusive en los días que Jodesh, que era el Rosh Jodesh, principio del mes, y Shabbat, que era el día de descanso. Y no solamente para ganar dinero, sino para ganar dinero en fraude. Y aquí vuelve una expresión que Amós usa una y otra vez, liknot bakesef dalim ve'evion ba'avur na'alaim umapal bar nashbir. Compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. También esta expresión la hemos visto en el capítulo 2. Hay expresiones como fórmulas que él repite. Ahora tengan en mente que él llegaba y hablaba un discurso, o como un poeta que lee de sus poesías. La gente, al escuchar ciertas frases repetidas o ciertas palabras, esto se memoriza más fácil. El hecho que decimos que Amós fue el primer profeta escritor no significa que sus palabras se publicaron en un manuscrito en aquellos días inmediatamente, sino más tarde. Pero la gente que lo escuchaba, el mensaje que tenía que llegar, llegaba con esas repeticiones. Ese es el arte también de los profetas como oradores. Esto del desechos del trigo es una injusticia más, además del fraude en la pesa, es utilizar y vender o poner dentro del trigo también desechos, o dentro de las frutas también desechos. Esto lo podemos saltar. Aquí hay otro ejemplo, por eso lo traje. ¿Ven? Otra vez, una palabra sin vocales y al lado entre paréntesis la misma palabra con vocales, posiblemente porque es la misma forma que esta palabra. Pero lo vamos a dejar. Capítulo 5. Busquen los versículos. Van a ver que otra vez estamos hablando en repetición de la misma idea, porque era importante recalcar en aquellos días que hay una diferencia entre la relación del hombre con Dios y la relación entre los hombres, uno con el otro. Y lo que se ve como la parte de la relación con Dios en aquella época eran los sacrificios, el culto. Pero lo que más importante es para Dios es cómo se tratan uno al otro.
la justicia del nivel alto es ayudar a cada persona y darle a cada persona lo que merece. El hombre justo es el que da a cada uno lo que merece, es que trata a su semejante en la forma que él quisiera que lo traten a él. Y esto es lo importante. Aquí hay principios que Amós presenta, vamos a decir. A ver, si hay alguien que quiere leer en español y yo sigo leyendo en hebreo, me gustaría. Fausto, hebreo o español. Español. Español, muy bien. Entonces, yo leo en hebreo y tú en español. Sin ura, es como principio. Yo voy a cerrar micrófono si tú lo puedes abrir después. ¿Sí? Ok. Bien. Es como idea principal, idea importante. Y entonces los verbos utilizados son en la forma volitiva, pero en la forma volitiva de orden o al lenguaje de la ley. Sinut ra ve'ehavu tov vehatzigu basha'ar mishpat. Este es el principio. Ulai yechenan Adonai Elohei Tzevaot she'erit Yosef. Fausto. Ok. Aborrecer el mal, amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí, como ustedes ven, otro tipo de paralelismo y me parece la idea principal. ¿Qué es Atzigu Bashar Mishpat, que no está traducido literalmente? Dice establecer la justicia en juicio, pero aquí es Hatzigu Bashar. El juzgado era aquí, en la puerta de la ciudad. En la entrada a la ciudad estaban los viejos de aquellos tiempos. Viejo es sabio, persona que tiene experiencia. Los que son los más ricos, a lo mejor los más exitosos en la comunidad también. Entonces, cuando se hace un juicio aquí, Basha'ar, tienen que demostrar que hay mishpat, que es un juicio justo. Mishpat es justicia. Y este mishpat, esta justicia, está basada en aborrecer el mal y amar el bien. Ahí hay un poco, cuando llega el momento de decidir entre dos personas, quién es el que tiene razón, quién es el que va a ganar en el juicio, hay que hacerlo en forma correcta. Es algo muy importante este versículo. Y She'erit Yosef, Yosef son las tribus de Efraín y Manasés. Efraín y Menashe. Entonces, llegamos a otra forma figurativa bellísima. Vaigal kamay mishpat utzedaka kenachal eitan. Fausto. Sí, pero que la justicia suba como las aguas y la rectitud como una impetuosa corriente. Gracias. Entonces yo, para entender esa imagen, les traje una fotografía de
lugar, hay 3 ríos de los cuales llega agua desde el monte Hermón hacia el río Jordán. Este es uno de los lugares donde se ve cómo cae el agua, que el hielo en la nieve encima del monte está derritiéndose y llega como agua hacia el río Jordán. Y la imagen que la justicia va a subir el nivel como el agua, y que la rectitud tzedakah va a ser como una corriente impetuosa, un río con muchísima agua. Se llama Nahal Eitan. Esta imagen, esta forma figurativa es muy característica de alguien que vive en la tierra de Israel, donde no hay mucha agua y no hay mucha lluvia y hay muchos arroyos que están secos. Nosotros, por ejemplo, estamos esperando que en estas horas va a empezar aquí una tormenta y va a llegar lluvia. No hemos tenido lluvia sino unos días en el mes de septiembre y unos en octubre no más. Entonces, la imagen de la justicia que la necesitan como el agua que necesitamos para sobrevivir. Con esto quiero cerrar con esta imagen. La justicia es como el agua, es algo que necesitamos para sobrevivir, para quedarnos. Entonces ahora sí quedan como 3-5 minutos si quieren comentar algo más o preguntar. María Mercedes. A mí me ha llamado mucho la atención cómo se repiten las palabras, ¿no? Por ejemplo, el ligero no podrá huir y el fuerte no le ayudará a su fuerza, y luego se repite más adelante en otro versículo. Entonces me ha llamado mucho la atención esto. ¿Por qué esto? Si fueras tan amable de explicarnos. La repetición es porque primero es una forma de la poesía. Claro. Sí, pero yo creo que el efecto principal es que el profeta habla una sola vez y no hay películas, no hay noticias en televisión. Él habla y con eso dijo lo que dijo. Alguien escribió, o a lo mejor uno de sus discípulos, lo que él dijo en este momento, pero muchos memorizan después. Cuando vuelve la imagen, las palabras se repiten en diferentes formas, es más fácil recordar. Piensa que lo que dijo Amós en Israel, en el Reino del Norte, seguro llegó con mensajeros que contaron que Amós dijo tal y tal cosa. ¿Cómo se acordaban? Porque habían expresiones básicas y había forma. Esta poesía que leímos del fuerte y del el corredor, esto cuando uno lo puede aprender de memoria, y los que saben hebreo pueden tratar de aprenderlo de memoria, porque hay aquí graduación. Y los que no, los que quieran aprenderlo en español, o sea, es algo que es fácil de aprender. Entonces es como cuando Moshe hablaba y que le hablaba Aarón a sus hijos a los ancianos, y así luego ellos al pueblo, para que se grabara en sus mentes y no lo olvidaran. Es así entonces. Sí, lo mismo. Uno de los temas que estoy preparando es el tema de la educación. Oh, muy bien. Y el tema de la educación y dónde exactamente vemos cómo se desarrollaba ese proceso de educar al pueblo o de educar a la generación jóvenes. Y una de las cosas es transmitirlo de generación a generación y cómo lo hicieron, de memoria, todo. Muy interesante, gracias por la pregunta. Toda. Y bueno, ya que nos vamos a despedir, te deseo un Shabbat Shalom Ubraja a ti, a toda Israel y a todos los que están con nosotros. Gracias. ¿Sí? Gracias. Shalom. Perdón, María Mercedes, pero quiero ver si Tiel
Es que quiero darle el derecho de palabra a los que no hemos escuchado todavía. Sí, Itiel. Itiel, ¿estás aquí? No te escucho. No te escucho. Jeremías, yo voy a volver contigo si veo que Gabriel. Sí, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom. Shalom. No, muy agradecido con el tema de hoy. La verdad que esa comprensión poética es muy importante en los escritos proféticos. Pero quería destacar un punto que me llamó mucho la atención ahí en el libro de Amós, cuando se hablaba en el capítulo 2, el versículo 7, porque el Señor dice que eso que estaba ocurriendo allí en Israel profanó su nombre. Y lo que yo encuentro es que Amós 2:7, exactamente. El hijo y el padre se allegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Quisiera ver en ese reclamo, en eso de profanar el santo nombre del Señor, que todo lo malo que hacen los seres humanos de alguna manera está repercutiendo a manchar la imagen del Creador, a mancillar el carácter, el nombre de Dios. Yo quiero hacer un comentario respecto a eso. Yo creo que aquí se refiere muy, no en general, sino muy precisamente a estos costumbres, a estas costumbres de los idólatras, de los cananeos, que relacionaban el culto religioso con la toma de vino y el libertinaje sexual. Se hacía, eso fue parte del culto. Y así es que es precisamente a eso, no se refiere a, sino ellos usan el nombre muy claro, no figurativamente. Ellos usan el nombre del Dios de Israel en el culto, y es un culto que está completamente diferente y se desvía completamente de todo lo que está muy claro en las leyes del culto del Dios de Israel, que están, casi todo el libro de Levíticos habla de eso. Sí, el culto del Dios de Israel. Y entonces, ¿entiendes? No quisiera dejar esa idea. Es mi opinión y claro. Esa idea que en alguna manera nosotros podemos profanar el nombre del Señor con lo que hacemos. No, hay una gran diferencia entre lo que nosotros podemos profanar el nombre del Señor. Me parece algo mucho más de nivel fuerte, de nivel mucho más alto, sí. Que con hechos particulares de la gente, sino ellos usan el nombre del Señor y hacen con el nombre del Señor diciendo que es lo que quiere el Dios de Israel, y esto es incorrecto. No, de hecho en forma específica ahí lo veo en el versículo 7, es algo obvio, sino que por extensión quería ver el sentido de que como se está maltratando al pobre, se está maltratando al prójimo, se está moralmente. Hay un pacto, que es el pacto en el Sinaí era de obedecer la ley.
Exactamente. Ajá. En el momento que ellos no obedecen todas las leyes de justicia social, también la próxima semana vamos a hablar del siervo, del esclavo y de las leyes del esclavo y del siervo. Y ustedes van a ver que esas leyes son muy claras. Cuando no obedecen esto, ahí rompen el pacto. Estas leyes de seguridad, de justicia social, de la conducta entre el hombre y su prójimo, muchísimas de las leyes hablan de esto, de la relación entre el hombre y su prójimo. Esto es básico. Para mí, cada tantos días hay que hacer tal sacrificio, pero esto no es lo más importante. Ya. ¿Entiendes? Sí. Fijaos sí. ustedes todos, busquen los códigos de la ley y van a ver la cantidad de códigos completos que tratan de la relación del hombre con su prójimo como cumplimiento de ese pacto. La próxima semana hablaremos otra vez de eso, en otra forma, de otro punto de vista, para ver que lo que dicen los profetas está basado en algo que fue la base que adquirieron desde la salida de Egipto y que no eran suficientemente sabios y fuertes para cumplir. Gracias, pero gracias por dar la oportunidad de expresar esas ideas. No sé si ustedes oyeron ahora ese trueno. Si la pantalla se apaga es porque se fue la electricidad. Okay. No, Marta, lo que pasa es que, al violar ese pacto, ¿no era una especie de profanar o mancillar el nombre de Dios? No, lo que me quieres decir es que es un asunto mucho más fuerte, ¿no? Eso es lo que me quieres entender. Sí. Gracias, Gabriel. Marta, y la última cosita ahí rápido. ¿A qué se debe que cuando se presenten los 7 pecados se dividan entre 3 y 4? No, porque es un estilo que encontramos en la profecía de Amós, pero también se encuentra como estilo poético en otros escritos de otros pueblos del tiempo. Es un estilo de 3 y 4, que juntos son 7 números tipológicos. Esto se repite, se va a repetir a lo mejor en otras obras de otros profetas o poetas, pero es muy característico de Amós. A lo mejor, sí, es vamos a decir, una tendencia poética o retórica para llamar la atención. Entonces la gente empieza a pensar 3 y 4, 7. Ahora él va a decir 1, 2, yo tengo que contar. Llegó a 7, no llegó a 7. Lo voy a memorizar. ¿Cuáles son los 7? ¿Entiendes? Tiene la parte es el arte de la poesía, la otra parte es práctica, números. Bien. Todo Con esto hacemos como siempre. Ya saben, la próxima semana hablaremos del esclavo y del siervo, y más adelante educación, más adelante otros temas interesantes, el juicio de Salomón, el nacimiento de Moisés. ¿Sí? Los dividir del Mar Muerto eso lo van a grabar, los seminarios los van a grabar para luego venderlos. Venderlos, no. Ponerlos en YouTube, pero va a tomar tiempo. Ok. Los seminarios que tú hablas de este tipo del webinario. No. El seminario. No, esto nada más los que participan lo van a tener en sus casilleros de estudiante. Otros no. Porque es como los cursos. ¿Sí? Ya, okay. Es como los cursos. Bien, vamos a abrir micrófonos. Decir Shabbat Shalom. Espero que aquí vamos a tener en esa tierra tanta lluvia que todos los arroyos
se va a llenar de agua, pero que no hayan inundaciones. Ese es el tipo de Shabbat Shalom que queremos tener todos aquí. Así que, Shalom, Leitro, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, Malka. Shabbat Shalom.